Buenas tardes. Siendo las 12 horas del día 29 de noviembre del año 2017, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General en funciones, Juan Manuel Macías Aguirre, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que se dará materia de resolución 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, partes y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, Juan Manuel. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Informa a usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su permiso, señor presidente, solicito al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario coordinador de la primera ponencia, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia en mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con 2 proyectos de resolución correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrados el primero con el número TEG-JPDC-21/2017, promovido por los ciudadanos Israel Mosqueda Gasca y Luis González Ahumada, por su propio derecho en contra del acuerdo identificado con la clave AQ-CEN-10-122-2017, emitido por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se emitió la lista definitiva de las y los consejeros estatales del referido instituto político en el estado de Guanajuato para el 8º pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal celebrado el 29 de octubre del 2017, y el segundo con número TEG-JPDC-24/2017, promovido por la ciudadana Tania Reyes Obeso por su propio derecho en contra de la omisión por parte del Comité Ejecutivo Estatal y la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido de la Revolución Democrática, de atender su solicitud de baja del padrón de militantes del citado instituto político. En ambos proyectos se propone declarar la improcedencia de los medios de impugnación al actualizarse las causales previstas en el artículo 420, fracciones sexta y 11ª, en relación con el numeral 390, primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, relativas a la falta de definitividad de los actos cuestionados, pues en los respectivos accionantes omitieron agotar previamente a la interposición del juicio el medio de defensa intrapartidista que la normativa del Partido de la Revolución Democrática pone al alcance de sus militantes, susceptible de modificar, revocar o anular los actos reclamados o restituir a los justiciables en el goce de sus derechos político-electorales presuntamente vulnerados, sin que se justifique el análisis per saltum de las demandas al no reunirse los requisitos establecidos para ello. No obstante lo anterior, dado que el error en la elección del medio de impugnación no trae como consecuencia necesariamente el desechamiento de la demanda, se propone en ambos casos reencauzar las demandas al recurso de queja competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática a efecto de que en plenitud de atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. De conformidad con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Sobre mi consulta.
Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-21/2017 se resuelve. Primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Israel Mosqueda Gasca y Luis González Ahumada, al no haber agotado la instancia intrapartidista correspondiente, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando tercero de esta resolución. Segundo, se reencausa el presente medio impugnativo a recurso de queja, previsto en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar sobre el cumplimiento que dé a la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir copia certificada del fallo respectivo. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remite el original de la demanda con sus anexos, así como las documentales recabadas por este tribunal para mejor proveer al órgano partidario referido. Tercero, se apercibe a los órganos partidistas vinculados al cumplimiento de la presente resolución, que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo determinado en el presente fallo, se impondrá a cada uno de sus integrantes cualquiera de los medios de apremio establecidos por la ley. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-24/2017, se resuelve. Primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Tania Reyes Obeso, al no haber agotado la instancia intrapartidista correspondiente, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando tercero de esta resolución. Segundo, se reencausa el presente medio impugnativo a recurso de queja, previsto en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar sobre el cumplimiento que dé a la presente resolución dentro del término de 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir copia certificada del fallo respectivo. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la demanda con sus anexos, así como las documentales recabadas por este tribunal para mejor proveer al órgano partidario referido. Tercero, se apercibe a los órganos partidistas vinculados al cumplimiento de la presente resolución, que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo determinado en el presente fallo, se impondrá a cada uno de sus integrantes cualesquiera de los medios de apremio establecidos en la ley. Secretario José Carlos Macías Martínez, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados que integran el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-P-03/2017, interpuesto por el ciudadano Luis Alberto Landín Olmos, por su propio derecho y en su carácter de secretario de fortalecimiento interno del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en la ciudad de Zapato, Guanajuato, procedido en contra de Irma Leticia González Sánchez, por hechos que considera constituyen infracciones a la normativa electoral, susceptibles de sanción por incumplir, a decir del denunciante, el principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, es decir, por actos consistentes en entrega de útiles escolares con el nombre impreso de la servidora pública, haciendo énfasis en la promoción de su imagen personalizada. Para la ponencia, se tiene por no acreditadas las faltas que le fueron imputadas a la servidora pública, pues no hay prueba que demuestre los hechos en que se sustentó la denuncia hecha por Luis Alberto Landín Olmos. A continuación, doy cuenta con los acuerdos plenarios correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales y ciudadanos números TEC-JPDC 22/2017, TEC-JPDC 25/2017 y TEC-JPDC 26/2017,
promovidos por los ciudadanos Mar Guadalupe Paniagua Cortés, María Guadalupe Nicasio Mesa, Selene Rodríguez Franco, Ciatiel Atahualpa Ábalos Santoyo, Isidoro Basaldúa, Antonio Rico Aguilera, Mar Guadalupe Paniagua Cortés, Rómulo García Cabrera y Mar Guadalupe Torres Real, respectivamente. En el primero, los promoventes impugnan el procedimiento de sustitución de consejeros estatales de la lista que emite la Comisión Nacional Electoral y que desahogó la mesa del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, a no cumplir el procedimiento de sustitución establecido en los incisos A, C y D del artículo 127 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD. En el segundo juicio, la promovente impugna el reconocimiento por la mesa directiva en representación del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato para integrar los plenos durante la vigencia del Consejo Estatal y mientras la promovente sea integrante del Comité Ejecutivo del PRD en Guanajuato. Por lo que hace el tercero de los juicios, los promoventes impugnan el procedimiento de sustitución de consejeros estatales de la lista que emite la Comisión Nacional Electoral y que desahogó la mesa directiva del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato. Para la ponencia, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano resultan improcedentes, en virtud de que los accionantes no cumplieron con el principio de definitividad a no haber votado previamente en la instancia intrapartidaria establecida en la normativa estatutaria, por lo que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 420, fracciones 6 y 11, en relación con el artículo 390 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por lo anterior, se propone reencauzar los medios de impugnación al recurso de queja contra órgano intrapartidario, competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, quien deberá resolverlos a efecto de que en plenitud de atribuciones determine lo que en derecho corresponde. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva, De acuerdo con los proyectos. magistrado presidente Héctor René García Ruiz, Son mi ponencia. magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, Conforme con las propuestas. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEG-PES-03, diagonal 2017 se resuelve. Único. Es infundada la queja e inexistente la violación atribuida a la diputada Irma Leticia González Sánchez en los términos establecidos en el considerando séptimo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Respecto del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEG-JPDC-22, diagonal 2017, se resuelve. Primero, se desecha de plano por notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-22, diagonal 2017, promovido por los ciudadanos María Guadalupe Paniagua Cortés, María Guadalupe Nicasio Mesa, Selene Rodríguez Franco, Ciatiel Atahualpa Ábalos Santoyo, Isidoro Basaldúa Lugo y Antonio Rico Aguilera, en términos de lo establecido en el punto tercero de este acuerdo. Segundo, se ordena reencauzar el presente juicio a recurso de queja intrapartidaria, previsto en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar sobre el cumplimiento que dé a la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. En lo que se refiere al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEG-JPDC
2017 se resuelve. Primero, se desecha de plano por notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC 25/2017, promovido por la ciudadana María Guadalupe Paniagua Cortés, en términos de lo establecido en el punto 3 de este acuerdo. Segundo, se ordena reencauzar el presente juicio a recurso de queja intrapartidaria previsto en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar sobre el cumplimiento que dé a la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo además remitir copia certificada del fallo respectivo conforme a lo señalado en el punto 4 de este acuerdo. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que previa copia certificada que se deje en el expediente remite el original de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. Finalmente, en cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEG-JPDC 26/2017 se resuelve. Primero, se desecha de plano por notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-26/2017, promovido por los ciudadanos Rómulo García Cabrera y María Guadalupe Torres Rea, en términos de lo establecido en el punto 3 de este acuerdo. Segundo, se ordena reencauzar el presente juicio a recurso de queja intrapartidaria previsto en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar sobre el cumplimiento que dé a la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo también remitir copia certificada del fallo respectivo conforme a lo señalado en el punto 4 de este acuerdo. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que previa copia certificada se deje en el expediente, remita el original de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 12:20 del día 29 de noviembre de 2017, se da por terminada la misma. Muchas gracias. Buenas tardes.